En el año 45, Nicolás Redondo era ya miembro de las Juventudes Socialistas y del Partido Socialista Obrero Español. Él fue uno de aquellos niños de la guerra que vivió refugiado en Francia. Poco después trabajó ayudando a su abuela en el comercio que tenía de ultramarinos, de comestibles, y trabajó durante muchos años, en la antigua naval de Sestao, como obrero. Luego llegó a la Secretaría General de UGT, como todos ustedes saben. Pero mucho antes de eso ha pasado una vida llena de conflictos, llena de detenciones, llena de cárcel, incluso de algún destierro. Actualmente es uno de los personajes de mayor prestigio en la vida política española y un personaje comúnmente respetado, y no solo, desde luego, por los que militan en su sindicato. Buenas noches, Nicolás Redondo. ¿Cómo está usted? Pues muy bien. Está usted otra vez en periodo de lucha, ¿no? En plenas negociaciones para llegar a la nueva concertación social. Esta misma tarde viene usted, creo, de hablar con el ministro de Economía, señor Solchaga. ¿Ha sacado usted algo en claro de la reunión o no? Sí, nos parece, bueno, hemos tenido ayer una reunión con la COE, esta mañana hemos tenido una reunión con comisiones obreras, esta tarde hemos tenido la reunión con el ministro de Economía y de Hacienda y con el ministro de Trabajo, y bueno, ahí estamos discutiendo una partida de los presupuestos. No hemos negociado el conjunto de los presupuestos, pero una partida muy importante que tiene una incidencia sobre los salarios, sobre la cobertura social, sobre prestaciones sociales, y sí ha habido un cambio por parte del Gobierno, en la cual, bueno, quizá una inflación prevista del 4%, la estiman en el 5%. Y por fin queda definitivamente prevista para el 5%. Para el 5%, lo hemos conseguido para los funcionarios un fondo de 7.000 millones de pesetas, que supone un 0,6% más. Para los pensionistas también un 7.000 millones de pesetas, supone un 0,4% más. Para el Insalus también, efectivamente, una cantidad de 2.500 millones, pero supone también un 0,5% más. Luego inversiones determinadas, cobertura de desempleo hasta el 48%. Yo manifestaría que está contento. Sí, me parece que ha sido un en este tipo de positivo. Negociaciones, ¿quién es más difícil que ceda? ¿El Gobierno, comisiones obreras o la CE? Bueno, yo creo que cada uno está defendiendo efectivamente unos criterios determinados, aunque comúnmente debíamos de tener más relación con a nivel sindical, con la otra central sindical. Lo que ocurre es que estas negociaciones han sido, por decirlo de alguna manera, bilaterales, ¿verdad? Ha sido Gobierno con UGT, Gobierno con comisiones obreras por otra parte, Gobierno con la COE, luego UGT con la COE con comisiones obreras. Parece así que es un poco extraño, y no, pero vamos, yo creo que no, es una negociación responsable, por una parte, como digo, sustancialmente con el Gobierno. Queremos negociar un acuerdo interconfederal con los empresarios. Yo creo que todo el mundo defiende sus criterios y muchas veces la lógica sindical no encaja con la lógica del Gobierno, ¿no? Y todo el mundo, bueno, pues defiende, en el mejor sentido de la palabra, sus intereses, y claro, la obligación nuestra es defender los intereses sustancialmente de los trabajadores, de las capas populares más desfavorecidas, de los pensionistas, etcétera, etcétera. Pero a estas alturas ya no hay cierta complicidad entre los negociadores, pues ya llevan muchos años negociando, se conocen perfectamente las caras, se han sentado unos enfrente de otros multitud de veces. Que va, no se escenifica nada, ahí se va un poco a cara de perro, y consiguientemente siempre hasta el último extremo no sabe lo que va a salir de la negociación. Y sí se va con dureza, ¿verdad? Y cada uno defendiendo sus intereses, lo que hace que, bueno, las negociaciones puedan ser en cierta medida duras. Lo que yo nunca había pretendido es que sean, pues no sé, largas, ¿no? Y farragosas, ¿no? Creo que cuanto antes llega a un acuerdo, si es que ello es posible, es mucho mejor para todos. Y ni siquiera hay guiños de ojos entre ustedes y los que participan por parte del Gobierno en las negociaciones. No hay guiños de ojos, ni tampoco hay pataditas por debajo de la mesa, en absoluto, vamos. Ni cartas marcadas. Ni cartas marcadas, no, las cosas están muy bien delimitadas, cada uno está con su propia responsabilidad, y se crean situaciones de una cierta tensión que muchas de las veces pues le violentan a uno. Le violentan, como también le han violentado algunas veces decisiones gubernamentales, sobre todo en materia económica, que lógicamente es la que más le afecta, ¿no? Llegó en algún momento incluso usted a comparar la política del Gobierno con la del Gobierno inglés de Margaret Thatcher. ¿Eso es que está usted muy enfadado ese día o que...? No, bueno, no sé, he tenido diferencias puntuales, coyunturales con el Gobierno, con este Gobierno socialista, pero siempre he hecho la profunda distinción entre lo que podía ser un Gobierno socialista y un Gobierno de derechas. Y con el respeto que me merecen algunas personas, no las voy a nombrar, pues no hace falta mucho esfuerzo de imaginación para saber que hubiesen sido esas personas en la Moncloa, ¿no? Consiguientemente siempre se ha sabido distinguir un Gobierno socialista a cualquier otro tipo de Gobierno. Y en situaciones puntuales hemos tenido quizá divergencias profundas, y lo que no he hecho quizá es, bueno, comparar
no sé, al gobierno socialista con lo de la señora Thatcher, porque no tiene equivalencia posible. La contundencia y la política conservadora de la señora Thatcher pues no tiene ningún parangón con lo que puede hacer efectivamente un gobierno, pues un gobierno de progresista. No he sido eso, aunque es cierto, lo vuelvo a repetir, que hemos tenido diferencias puntuales, coyunturales y bueno, todo el mundo conoce. ¿Y ahora cómo son realmente sus relaciones con Felipe González? Un hombre al que usted conoce hace tiempo, que incluso le defendió a usted en Magistratura de Trabajo, ¿no? Hace algunos años ya. Yo estaba trabajando 32 años en la Naval, en una empresa de Vizcaya, era importante, unos 5.000 trabajadores, y me expulsaron por una huelga. Felipe González en aquel entonces era abogado laboralista y me defendió, y cosa curiosa, ganó el pleito, y además me despidieron porque efectivamente había faltado... ¿Cosa curiosa por qué? Porque nadie ganaba un juicio en aquel entonces, Yo creo que fue uno de los méritos en aquel entonces de ganar ese juicio. Y de Felipe González porque era una cosa chusca, me despidieron por haber faltado al trabajo, y falté al trabajo porque estaba en la cárcel. Luego era una cosa, y entonces se ganó el juicio, sí, yo creo que fue un precedente estimable, y desde entonces pues tenemos una relación que bueno, se puede calificar como de fluida. ¿Pero cuándo fue la última vez, por ejemplo, que usted le vio a solas en la Moncloa? Pues es que me está provocando ahora, y no quiero mentir, hace pocas horas. Estas son excelentes relaciones. Se decía en uno de los encuentros suyos en Suresnes, una de las primeras veces además que ustedes se encontraban, que realmente la oferta para haber sido secretario general del PSOE en aquel momento iba destinada a usted, y que usted movió los hilos para poner a Felipe González entonces como secretario general. ¿Usted cree que de haber sido usted secretario general del Partido Socialista habrían cambiado radicalmente las cosas? Sería ahora presidente de gobierno seguramente, ¿no? Creo que hay una diferencia profunda entre Felipe González y yo, que cada uno debe conocer sus limitaciones. Y yo creo que si en aquel entonces hubiese cometido el error de aceptar un cargo de este tipo, todavía estaríamos en la oposición. Yo creo que fue el acuerdo bueno de aquel Congreso es elegir efectivamente a Felipe González como secretario general. Nicolás Rondo, ¿y usted cuándo lo pasó peor? ¿En los momentos de la reconversión industrial, en el referéndum de la OTAN, digo por decir, o por ejemplo cuando se aprobó la nueva política de pensiones? 3 momentos en los que usted estuvo con una actitud crítica frente a la postura del gobierno. Sí. Siempre, en cada momento tiene uno, no sé, situaciones álgidas. Yo creo que donde peor lo he pasado ha sido en el tema de las pensiones. En el tema de la ley de pensiones creo que fue el momento difícil en el cual, bueno, al último me tuve que violentar, tuve aquí un comportamiento determinado en el propio Parlamento, en una votación del Grupo Parlamentario Socialista. Soy un hombre que llevo mucho tiempo en el partido y, bueno, me supuso el violentar una situación. Creo que fue el momento más difícil, y luego ha habido efectivamente situaciones como la reconversión, que conseguimos reconducir eso en lugar de suspensión de rescisión de contratos, la suspensión de contratos. Ha habido algunas diferencias también, por supuesto, sobre el tema de la OTAN. Yo creo que el punto álgido de las diferencias entre el Gobierno y la Unión General de Trabajadores fue en el tema de las pensiones, ¿sí? ¿Y a usted no se le revuelve algo por dentro cuando recuerda aquella promesa de los 800.000 puestos de trabajo? Bueno, yo creo que tampoco hay siempre una interrelación, efectivamente, de tipo económico. Yo creo que estamos asistiendo a una situación de manera general, por ejemplo, ahora en lo que es la Europa pues comunitaria está del orden de los 13 millones de desempleados. No es una cosa, yo diría, especial de España, aunque aquí el problema es mucho más grave. Y lo que hace falta, efectivamente, ahora que parece que hay pues una voluntad generalizada en Europa de ir a una política económica quizá, pues no sé, algo más, por decirlo de alguna manera, desarrollada, un incremento efectivamente económico, pues efectivamente haría falta un esfuerzo de ir paliando ese alto porcentaje de desempleo, que es uno de los problemas graves que tiene este país, y muchas de las veces efectivamente es un tema que está ahí y que gravita sobre todo si cada uno de nosotros, independientemente de dónde esté uno ubicado, ¿no?, a nivel político, a nivel sindical, cualquier persona humana pues ve que ese problema es un problema sangriento y consiguientemente pues lacera. ¿Y no se revuelve también algo por dentro cuando ve usted las manifestaciones de los jornaleros del SOC ahora frente a la Moncloa? ¿No recuerda usted otros tiempos suyos? Sí. ¿O cree que ahora ya están completamente fuera de lugar ese tipo de manifestaciones? No, a mí me parece que todo lo que sea dentro del marco constitucional, efectivamente hay un derecho a manifestarse, y hay un derecho a expresar criterios, y hay un derecho, como digo, a protestar dentro de lo que es el marco constitucional. A mí me parece que eso es perfectamente lógico, ¿no? Y los derechos que tienen los sindicatos, o tienen los trabajadores, o tiene cualquier colectividad, efectivamente es expresar sus criterios pues por medios que estén dentro del marco de la Constitución. Y al último, yo soy siempre partidario, si es que ello es posible, efectivamente, de intentar buscar acuerdos por medio de la negociación. Luego hay una práctica sindical de la Unión General de Trabajadores que hemos negociado con gobiernos
lo digo con pleno respeto, de derechas, como eran los gobiernos de Adolfo Suárez, o gobiernos de derechas, como eran los de Calvo Sotelo. Hemos negociado con esos gobiernos, negociamos con este, y no hemos sido más... Pero entonces era más fácil, creo yo, estaban más delimitados los campos. ¿Es realmente difícil ser secretario general de un sindicato socialista cuando el gobierno es socialista? Bueno, yo lo deseo, ¿eh? O sea, yo nunca he caído en la equivocación de estimar que era más fácil mi actuación con un gobierno de derechas que con un gobierno de izquierdas. Con un gobierno de izquierdas es mucho más sensible al hecho sindical, a los intereses de los trabajadores, y consiguientemente es mucho más fácil, las relaciones son más fluidas, y al último siempre es mucho más, y crean mucho más problemas, lo que puede ser la confrontación con un gobierno de derechas. Luego, a mí que no me digan, bueno, es usted, no sé, la situación de suya es más difícil. Hombre, puede ser quizá más compleja, pero prefiero esta complejidad a que pueda haber un gobierno de derechas en la Moncloa, por supuesto. Pero se dice que tiene usted suficiente poder incluso como para influir decisivamente en el nombramiento de ministros, como ha podido ser en el último de trabajo, el señor Chávez, ¿no? No, vamos, en absoluto. Yo creo que siempre, además, bueno, un poco quizás se habla de, no sé, de la posible influencia o el poder. No, en absoluto, vamos. Yo tengo un cargo y, consiguientemente, esto me da una cierta capacidad de decisión, pero a nivel de UGT, a nivel de movimiento sindical, y lo que nunca he intentado es, no sé, pues intervenir, porque además no sería lógico ni tampoco se aceptaría intervenir efectivamente en el nombramiento de ministros. Es una potestad que le incumbe exclusivamente al jefe de gobierno y, consiguientemente, bueno, él asume esa responsabilidad. Sí, pero sí por lo menos en el reparto de influencias, ¿no? Los que saben o dicen que entienden, son expertos en política sindical, dicen que en este momento usted hace el juego Alfonso Guerra frente a los dirigentes del Banco de España. No sé, creo que es un país quizá, o algunas gentes que tienen quizá una proclividad a ver en todo una especie de conspiración o contubernio. Está en función de unas declaraciones que he hecho recientemente que coincidían posiblemente con algunas otras declaraciones que hizo en su día Alfonso Guerra, pero que fueron, por decirlo de alguna manera, pues casuales. O sea, no hubo tampoco, ni mucho menos, esa posible, no sé, quizá, yo diría, pues no sé, acuerdo o confluencia, o entonces, para ir en contra de alguien. ¿Se las inventa la prensa o qué pasa con esto? No, lo que pasa que, bueno, en un momento determinado parece que hay dos declaraciones, dicen, bueno, al último vamos a un poco a ver qué es lo que ocurre. Es que hay efectivamente un acuerdo, una complicidad entre fulano y mengano para hacer un tipo de declaraciones en el mismo sentido, pero en absoluto simplemente es la coincidencia, y vamos, yo no me atrevería efectivamente a hacer declaraciones, pues no sé, en contra de alguien, pues no sé, previamente de acuerdo con otra persona, ¿no? Es puramente casual. Señor Redondo, por hacer un poco de recuerdo de su vida, que de forma muy brevemente yo he expuesto en su presentación, usted ha pasado una vida realmente dura, pero ¿cuál cree usted que ha sido la época más difícil de su vida? Bueno, ya yo entré a trabajar en el 42, me parece, estuve hasta el 73, estuve 32 años, luego en un proceso de 32 años trabajando en la misma empresa, pues pasa unas situaciones difíciles. He estado alguna vez efectivamente detenido, he estado desterrado. Yo creo que lo más difícil era, por ejemplo, pues las detenciones que sufrí, pero ya en el año 1951 y 52, estoy hablando desde hace muchos años, ¿verdad? Creo que son situaciones efectivamente muy difíciles, ¿no? Cuando vivían unos cuantos hombres juntos nada más y tenían que hacerse la colada y la comida y todo aquello. Pues no, todavía no era aquello, era cuando estaba en Vizcaya, ¿no? Yo creo que situaciones, bueno, a últimos son difíciles, ¿no? En aquella época, en el 51-52, con un régimen, no sé, un régimen duro, como era el régimen franquista, ¿verdad?, que, bueno, tenía como fundamento efectivamente la represión, una represión muy selectiva, en cierta medida. Yo creo que eran las situaciones más difíciles. Después, bueno, se fue en cierta medida, día a día, quizá consiguiendo cotas de libertad y de democracia, y la lucha, efectivamente, pues era, por decirlo de alguna manera, pues no diría que más fácil, pero sí, efectivamente tenía unos y otros, quizá, otros apoyos y otras facilidades. ¿Usted qué atribuye que haya un índice tan bajo de sindicación en España? Cuando todo hacía esperar que fuera todo lo contrario. En definitiva, como se sabe, nosotros nos legalizamos todo el movimiento sindical en España hace muy pocos años, creo que fue en 1977, hace 9 años, y la legalización de los sindicatos coincidió con una profunda crisis económica en la cual desaparecieron multitud de empresas, hubo lo que se llama la economía sumergida, y consiguientemente, como digo, la legalización, pues no sé, coincidió con la situación más difícil para el crecimiento sindical, porque, como digo, bueno, venía lo que era la crisis económica, el desempleo, etcétera, etcétera, y ha coincidido con una crisis económica, bueno, no sé, que trasciende lo que es el marco de nuestras fronteras, y se nota a nivel general una especie de desafiliación, ¿verdad?, pero por esa razón. Luego, yo no soy pesimista, creo que, bueno, en 9 años yo creo que
Las centrales sindicales, como digo, se han consolidado, hace falta un mayor crecimiento, tienen bajo mi punto de vista, una representatividad política superior quizá a la afiliación que tienen, y es un problema, como digo, de tiempo. Y luego, al último, también hemos tenido que negociar en gran medida sacrificios en lugar de negociar beneficios, y siempre el crecimiento de los indicadores cuando hay condiciones económicas adecuadas en la cual se consiguen beneficios tanto cualitativos como cuantitativos. Nosotros, lamentablemente, como digo, nos hemos realizado con una profunda crisis económica, con los millones de parados, con pérdidas, en fin, desaparición de muchas empresas, economía sumergida, y es una consecuencia que yo casi calificaría como de lógica. Y sinceramente, ¿usted por quién siente más rivalidad? ¿Por Comisiones Obreras o por la COE? De verdad. Bueno, son cosas, la pregunta, Pablo, es una pregunta. Y yo lo que... Bueno, usted pierde antes la paciencia con Marcelino Camacho, al que le dice, tú mientes, Marcelino, aquella frase célebre en televisión, y tú lo sabes, y yo supongo que usted no habrá repetido. Fue en aquel entonces... En cambio, con José María Cuevas no ha tenido altercados tan sensacionales, ¿no? Yo, hombre, con una central sindical de clase tengo más coincidencias, efectivamente, objetivas, y me puedo poner de acuerdo mucho más fácil con una central sindical. Las diferencias con la COE siempre son diferencias muy estimables como empresarios, porque al último podemos ponernos de acuerdo. Nos hemos puesto muchas veces de acuerdo en temas determinados, pero sabemos muchas veces que los intereses que defiende cada uno de nosotros, pues en cierta medida son antagónicos. Y no quiero decir que no concertemos como hemos concertado desde 1980, pero los empresarios lo que quieren es ganar más. Y el trabajador también lo que quiere, que es lógico, es vivir mejor. Luego hay son intereses que no encajan, que chocan. Y sin embargo, con Comisiones Obreras podemos tener diferencias, evidentemente, en cuanto a táctica, pero los intereses son comunes en la defensa de los trabajadores. Ustedes... Por otra parte, Marcelino es una buena persona. ¿Es una? Buena persona, vamos. Ah, supongo, claro. Usted es vasco, diputado vasco. Hoy me daban hace poco la noticia de que esta misma tarde habían asesinado a Yoyes, la etarra que había emprendido el camino de la reinserción social y había llegado a ser un verdadero símbolo en lo que era el camino de salida para el problema de ETA. ¿Usted qué reflexión le merece este asesinato? ¿Cómo ve usted la situación allá? Sí, bueno, yo me he enterado de esa misma tarde, nos lo ha dicho el ministro de Economía y Hacienda, efectivamente, le acaban de pasar una nota. Hombre, todo crimen es execrable, ¿verdad? Y hay que rechazarlo de manera total y absoluta. Lo que ocurre que, efectivamente, yo creo que cuando han asesinado a esta persona han intentado también asesinar lo que puede ser un símbolo de reinserción, que me parece que es una política muy estimable. Consiguientemente, eso es un hecho, como todo asesinato, deleznable, pero este todavía es mucho más execrable, es mucho más rechazable por lo que efectivamente presupone, porque presupone que una política de gobierno, una política admitida por esta misma persona y otras muchas, tanto de ETA militar como de ETA político-militar, pues adoptan efectivamente el dejar las armas, el de poner esta actitud terrorista e insertarse en la sociedad. Luego eso realmente es rechazable y bueno, esto más denota efectivamente hasta qué punto de degradación puede llegar esa organización terrorista, y diciéndolo con la mayor mesura, efectivamente es la obligación de toda la sociedad de marginar, y es la obligación efectivamente pues de la policía efectivamente de extirpar, y eso me parece que es perfectamente natural. Luego cualquier tipo de negociación, me parece en este caso concreto con ETA, pues no tiene mucho sentido. No lo tiene. Usted, señor Redondo, después de tantos años dedicado a la UGT, tantos años de vida sindical, ¿no ha sentido nunca en ningún momento cansancio? ¿Nunca se ha cansado de vivir entregado a eso y para eso? Bueno, son temas siempre, no sé, algunas de las veces pienso, ¿por qué sigue uno, verdad, en esto? Tiene difícil contestación, porque efectivamente, bueno, tiene un altibajo, dice, bueno, ¿y qué hace uno aquí, no? Pero es un tema complejo y un tema que siempre pues cuesta. Muchas veces cuando se me hace esta pregunta, digo, bueno, ¿y por qué sigue usted? Y de verdad, muchas de las veces es difícil. Yo creo que sería efectivamente, pues no sé, una contestación que tendría que hacer quizá algún especialista, no sé, alguna ¿Y Nati, su mujer, no se lo dice alguna vez? Pues supongo que ella también le habrá tenido que pasar duro, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Por lo que tanto la mujer, efectivamente, como los hijos en aquel entonces, pues han sido situaciones difíciles. Consiguientemente, bueno, pues no sé, la mujer algunas veces también se ha quejado. Tengo la suerte que también el hijo milita en el Partido Socialista, etcétera. Luego tampoco no hay ningún problema en ese sentido. Pues muchas gracias, Nicolás Redondo. Vamos a volver con Ángela Carrasco.